Ciudad de Sevilla. Llegamos a ella durante las festividades de Semana Santa y fuimos testigos de alguna de sus tradiciones, como las procesiones de las cofradías o hermandades. Además, pudimos disfrutar de sus íconos, algunos de ellos utilizados como locación cinematográfica. Los invitamos a acompañarnos y vivir la experiencia de recorrer la perla de Andalucía. Hola compañeros de viajes y aventuras. Llegamos a la hermosa ciudad de Sevilla después de un viaje en ómnibus de aproximadamente 1 hora y media. Cabe mencionar que además de esta alternativa, también es posible llegar en tren. Algunas observaciones de Sevilla. Si ven para todos lados, van a decir, pero todo el mundo está yendo a una fiesta. Aquí lo que está pasando es que estamos el domingo de Ramos, previo a la Semana Santa, y acá la Semana Santa es muy, pero muy importante. Entonces la gente anda con... Vestida no de fiesta, pero elegante, formal, supongo, para ir a la misa de Ramos, del domingo de Ramos, que sería hoy. Y después a las procesiones que hay en la ciudad. Toda la familia, hombres de traje, la mayoría, mujeres, zapatos de taco, vestidos o vestimenta formal, elegante, incluso los niños. Exactamente. O sea, y después mucha gente en los restaurantes y demás. No creo que se vistan así todos los domingos para salir a almorzar. Desde jóvenes, desde niños y jóvenes, a gente adulta. Hemos visto al abuelo con su traje bien puesto y hasta sombrero, algunos. Y las abuelas de vestido, zapatos de taco, cartera, maquillaje, peinado, o sea, impecables. Impecable. Esa es una de las observaciones. La otra observación, si miramos para el cielo, no es niebla, no son nubes, como bastante grisáceo, pero con un tono medio ocre. Observen este auto. Todo lo que se ve acá, incluso para que vean que no solamente los autos, sino que también otras cosas. Aquí hay una papelera. Le dicen calima acá. Es tierra y arena que viene del desierto del Sahara. Se ve que hay una tormenta de arena o algo y es como un polvo residual que llega hasta acá bastante denso, que va cayendo de a poquito. Para nosotros es imperceptible. Quizá para la gente que tiene problemas respiratorios no es imperceptible. No creo. Nosotros no lo sentimos, pero sí se puede ver cómo se va acumulando en los autos, en el piso. En el piso. No es arena, pero es como una tierrita bien finita, casi como si fuera un talco. Es un residuo de las tormentas de arena del desierto del Sahara. Exactamente. Se da cada tanto este fenómeno. El último había sido hace un par de años. Y justo vinimos nosotros y se dio. Y se dio. Acá hay otro auto negro, se nota más todavía que en el blanco. Ahí se nota la calima. También acá. ¿Esto qué es? ¿Un salmorejo? Salmorejo. Es una sopa. ¿Sopa? Típica. Si no me equivoco, después vamos a buscar bien igual. Hecha a base de pan, tomate y ajo. Es como un gazpacho, pero lleva pan,
También tiene pedacitos de jamón. Y bueno, y se toma fría como el gazpacho. Bueno. Buena. Está rico. Buen apetito entonces. Y después tenemos unas papas bravas con unas... Yo no pedí papas bravas. Capaz que ya viene así. No, capaz que viene así. Con unas croquetas de jamón, una cervecita y yo mi coquita. Buen apetito. El Archivo General de Indias. Hoy en día es un museo donde se guardan muchos de los documentos que tienen que ver con la colonización de España en América. Nuestro hotel estaba ubicado muy cerca de uno de los puntos neurálgicos de Sevilla. En esta zona se encuentra la majestuosa catedral con su emblemática Giralda, el Archivo General de Indias y el Alcázar de Sevilla. ¿Estás viendo? Y no tenemos paraguas. Comenzamos un nuevo día con una visita a la encantadora Plaza del Cabildo. Esta plaza semicircular se esconde tras 3 discretos pasajes que dan acceso a un rincón inesperado del centro de Sevilla. En su interior, una fuente rodeada de elegantes columnas de mármol aporta serenidad al ambiente. Una de las paredes del recinto forma parte de la antigua muralla que protegía el casco histórico de la ciudad. Durante la semana, de lunes a sábado, es un lugar tranquilo y apacible. Sin embargo, los domingos cobra vida con un pintoresco mercadillo de numismática y filatelia, donde además de sellos, monedas y billetes antiguos, es posible encontrar medallas e insignias militares. Un paraíso para los coleccionistas. En diversos rincones de la ciudad de Sevilla se pueden encontrar pequeños altares dedicados a la Virgen María, empotrados en las paredes y casi siempre acompañados por algún farol. Estos detalles reflejan la profunda tradición católica que impregna la vida sevillana. A pesar de la lluvia, que no lograba detenernos, seguimos adelante con nuestro recorrido. Uno de los elementos más característicos de esta ciudad son sus fachadas majestuosas, muchas de ellas en excelente estado de conservación. Algunas, como las que pueden ver en la pantalla, exhiben un marcado estilo morisco. Al encontrarnos en plena Semana Santa, muchas de las ventanas que dan a la calle estaban adornadas con balconeras de terciopelo o material similar, en tonos morados, con detalles en negro o en dorado. Estos colores evocan el luto y la solemnidad que caracteriza esta celebración en España. Durante una caminata, ya cerca del mediodía, emprendimos el regreso al hotel. En el trayecto, atravesamos las estrechas calles laberínticas del casco antiguo, un lugar pintoresco que invita a perderse entre sus rincones. Algo que llama especialmente la atención son los naranjos que bordean muchas de las veredas. Aunque sus frutos lucen atractivos y desprenden un delicioso aroma, no son aptos para el consumo como fruta en sí. Al encontrarse en plena zona urbana, las cáscaras absorben contaminantes del ambiente, lo que las hace poco seguras para comer a pesar de su aspecto tentador. Muchas veces se usan como elementos decorativos en centros de mesa y para hacer compost. Bueno, estamos en Sevilla y al fin un cielo celeste,
siempre ese grisáceo de la calima, al fin un cielo celeste y sol. Así que vamos a tratar de hacer lo que podamos hacer hoy. La idea ahora es ir a las setas y mañana seguir paseando por Sevilla. Como mencionamos anteriormente, Sevilla posee una profunda tradición católica, algo que se hace evidente en cada rincón de la ciudad. La gran cantidad de iglesias que encontramos en nuestro camino hacia las setas no hace más que confirmar esta impresión. Bajo el cielo de Sevilla, donde el río va cantando, baila una gitana guapa, con su abanico al mando. Tiene la risa de luna, los ojitos de candela, y cuando pisa la tierra, tiembla toda la alameda. Bajo el cielo de Sevilla, donde el río va cantando, baila una gitana guapa, con su abanico al mando. Tiene la risa de luna, los ojitos de candela, y cuando pisa la tierra, tiembla toda la alameda. Si tuviéramos que nombrar 3 íconos representativos de Sevilla, uno de ellos, sin duda, sería el conjunto conocido como las Setas de Sevilla. Esta imponente estructura fue inaugurada en 2011 bajo el nombre oficial de Metropol Parasol. Sin embargo, el nombre no solo resultaba difícil de pronunciar, sino que tampoco generó adeptos. Con el tiempo, la gente comenzó a referirse a ellas simplemente como las setas, debido a su particular forma. ¿Qué son exactamente las setas? Son la parte visible y reproductiva de los hongos, la parte encargada de liberar esporas que, transportadas por el viento, permiten el nacimiento de nuevos hongos en otros lugares. Una curiosidad biológica que da sentido a este nombre tan peculiar y popular. Con su abanico al mando, tiene la risa de luna, los ojitos de candela, y cuando pisa la tierra, tiembla toda la alameda. Bajo el cielo de Sevilla, donde el río va cantando, baila una gitana guapa, con su abanico al mando. Tiene la risa de luna. En la parte inferior de las Setas de Sevilla se encuentra el Mercado de la Encarnación, considerado el primer mercado de abastos del que se tiene registro en la ciudad. Su construcción se realizó sobre el antiguo convento de la Encarnación, del cual heredó no solo el espacio, sino también el nombre. En sus mejores tiempos albergaba más de 400 puestos, en su mayoría dedicados a la venta de productos frescos. Con el paso de los años, la aparición de los grandes supermercados y los crecientes problemas estructurales del edificio llevaron a las autoridades a tomar la decisión de demolerlo. Para no interrumpir la actividad comercial, se habilitó una estructura provisional en un costado de la plaza, con la intención de que funcionara durante un máximo de 3 años. Sin embargo, ese provisorio se extendió durante 37 años. Este largo periodo de abandono y encierro detrás de vallas provocó una gran degradación comercial y social en la zona. En el 2004, el Ayuntamiento de Sevilla convocó un concurso internacional para urbanizar la Plaza de la Encarnación y devolverle el esplendor. El proyecto ganador fue el de un arquitecto alemán de apellido Meyer, inspirado en las formas orgánicas del árbol ficus, o higuera australiana, y en las bóvedas de la Catedral de Sevilla. El resultado fue una estructura moderna y audaz que, además de revitalizar el espacio, aporta una sombra muy apreciada durante los calurosos veranos sevillanos. El día de nuestra visita, muchos de los comercios del mercado ya estaban cerrados, probablemente debido a la fecha y a la hora en la que pasamos por allí.
tiempo nos lo permite, y especialmente al planificar el cronograma de un destino, procuramos incluir la subida a algún mirador icónico durante la tarde. La idea es poder disfrutar de la vista en 3 momentos distintos del día, con luz natural, al atardecer y ya entrada la noche. Todo con una sola entrada. Recomendamos esta experiencia, ya que las ciudades revelan diferentes rostros según la hora. De día muestran su dinamismo y de noche una atmósfera más íntima y mágica. Además, es un verdadero espectáculo observar cómo las luces comienzan a encenderse poco a poco, tiñendo las calles de nuevos colores y otorgándoles una energía distinta. El conjunto cuenta con un nivel subterráneo ubicado justo debajo del actual Mercado de la Encarnación, donde se creó un museo arqueológico, el Antiquarium, que hoy permite a los visitantes conocer la historia profunda de la ciudad bajo sus pies. Una vez finalizadas, las setas de Sevilla se convirtieron en la estructura de madera más grande del mundo. Con 150 metros de largo por 70 metros de ancho, alcanzan una altura que va desde los 21 metros en su parte más baja y los 28 metros y medio en su punto más alto, donde está el mirador panorámico. El espectáculo lumínico que lleva por nombre Aurora transforma la estructura en una experiencia visual única. Las formas y colores que se proyectan evocan el movimiento y los matices de una aurora boreal, ofreciendo un verdadero deleite para los sentidos. Las pasarelas del mirador, de 250 metros de largo, conducen al visitante por diferentes rincones de esta obra. Un consejo: si planean subir al mirador, no olviden llevar un abrigo. La altura y la caída del sol hacen que la temperatura descienda con rapidez. España, y en particular esta región, vive la Semana Santa con un fervor muy intenso. Durante esos días tienen lugar las tradicionales procesiones en las que distintas agrupaciones religiosas, conocidas como cofradías, recorren las calles portando pesadas esculturas de santos y vírgenes, muchas de ellas verdaderas obras del arte sacro. La ciudad se transforma por completo, el tránsito se vuelve caótico. Como una locura, una psicosis. Las calles se llenan de gente que va y viene siguiendo los distintos recorridos de las cofradías. Y no se trata de una sola por día, son varias. Para que se den una idea, en el hotel donde nos hospedamos nos entregaron un calendario especial, un pequeño libro de varias páginas que detallaba los horarios y trayectos de cada procesión a lo largo de toda la semana. Para los creyentes, sin duda, es una experiencia profundamente conmovedora. Para quienes no lo son y buscan pasear con tranquilidad, puede resultar más bien complicado. Si prefieren evitar calles cerradas, andamios, vallas y grandes aglomeraciones, quizás lo mejor sea programar la visita en otra época del año. Esto es algo que en nuestro país no existe y no nos imaginábamos tal movimiento, pero no nos quedó otra que adaptarnos. Durante el trayecto de regreso al hotel, tras desviarnos varias veces debido a las procesiones, pasamos frente a uno de los monumentos más emblemáticos de Sevilla, la Torre del Oro. Situada a orillas del río Guadalquivir, esta torre fue construida durante la dominación árabe en la península ibérica, como parte del sistema defensivo de la ciudad. Su nombre proviene, según algunas teorías, del brillo dorado que proyectaban sus muros reflejados en el río, posiblemente por el revestimiento de azulejos dorados o por el uso que tuvo como almacén de metales preciosos llegados de América. Hoy en día, en su interior, funciona el Museo Marítimo. Bueno, acá tenemos una pizza italiana. Pidió los gustos Ana, pero No es mi día. no es tu día. Las aceitunas son negras, no verdes. Qué bueno. Y está tomando Heineken 0. Y yo Pepsi 0 también. Bueno, buen apetito. El día comenzó con la visita a otro de los grandes íconos de Sevilla, según lo previsto en nuestro cronograma.
nos dirigimos al Parque de María Luisa, ubicado en la margen derecha del río Guadalquivir, donde se encuentra uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, la Plaza de España. Este majestuoso conjunto arquitectónico fue construido para albergar entre 1929 y 1930 la Exposición Iberoamericana. El objetivo de este evento era impulsar la modernización urbanística de Sevilla, fomentar el turismo y estrechar lazos con los países hispanoamericanos, generando así nuevas oportunidades económicas y de proyección internacional para la ciudad. Este lugar increíble también ha sido elegido como escenario de diversas producciones cinematográficas, dos de las más emblemáticas. La primera, Lawrence de Arabia, de 1962, protagonizada por Peter O'Toole. En esta película, la Plaza de España fue utilizada para representar el cuartel general del ejército británico en El Cairo, destacando su atmósfera majestuosa y casi mística. La segunda es Star Wars, episodio 2, El ataque de los clones, del año 2002, dirigida por George Lucas. En este caso, la plaza se transformó en el Palacio Real del planeta Naboo, hogar de la reina Amidala, interpretada por Natalie Portman. Además de su papel en el cine, la Plaza de España se ha convertido en un lugar habitual para la realización de conciertos, tanto de artistas españoles como internacionales. Gracias a su amplitud, puede albergar hasta 10.000 espectadores. Tuvimos la suerte de visitarla en un día espectacularmente soleado. Como habrán visto al comienzo del video, al inicio llovía, pero por fortuna el clima mejoró y nos permitió disfrutar plenamente de este lugar. Más fuerte que yo. No sé, usaré uno cada día. ¿Cuántos? No sé, está perdida cuenta. Pues esto que tú disfrutas, niña. Además de su imponente arquitectura, la Plaza de España ofrece varios elementos que la hacen aún más especial. Uno de ellos es su canal semicircular de 515 metros que bordea el edificio principal. Aquí es posible alquilar pequeños barcos para navegar y disfrutar del entorno desde el agua, en una experiencia pintoresca y relajante.
Otro de los grandes atractivos del lugar son los llamados bancos provinciales, 49 bancos de estilo andaluz, decorados con coloridos azulejos que representan a cada una de las provincias españolas, excepto a una, Sevilla. Como gesto simbólico, la ciudad se excluye a sí misma como forma de rendir homenaje a todas las demás. Dentro del recinto de la Plaza de España también se encuentra el Museo Histórico Militar de Sevilla, un espacio gestionado por el Ministerio de Defensa de España. Este museo ofrece una interesante colección para quienes disfrutan de la historia militar y naval. En sus salas podrán encontrar maquetas históricas que representan la ciudad de Sevilla en distintas épocas, réplicas de las 3 embarcaciones utilizadas por Cristóbal Colón en su primer viaje al Nuevo Mundo, piezas de artillería antiguas y modernas, uniformes, medallas y variados objetos militares. Si disfrutan de este tipo de museos, este es sin duda un lugar que no deben dejar pasar. Además, la entrada es gratuita, lo que lo convierte en una excelente opción para complementar la visita a la plaza. El museo funciona aquí desde 1992 y en el año 2000 fue ampliado, incorporando nuevas salas y piezas a su acervo patrimonial. Cruzamos el río Guadalquivir, esta vez hacia la margen izquierda, para adentrarnos en uno de los barrios con más identidad y alma de Sevilla, el barrio de Triana. Tradicionalmente conocido como cuna de artistas, alfareros, marineros y grandes figuras del flamenco, Triana conserva un carácter profundamente ligado a la historia y la cultura popular de la ciudad. Hoy en día se ha convertido en un atractivo destino turístico que invita a los visitantes a perderse por sus calles llenas de encanto, descubrir su historia y disfrutar de la calidez de sus bares, sus tapas y su gente. El mercado de Triana es uno de los puntos neurálgicos del barrio y un verdadero centro de vida local. En su interior encontramos una variada oferta gastronómica que incluye cafeterías, cervecerías, carnicerías, marisquerías, fruterías, etcétera, etcétera. Pero su propuesta va más allá de lo culinario. También hay peluquerías, una escuela de cocina, bazares, zapaterías e incluso un pequeño teatro. El mercado está en un lugar cargado de historia, los restos del antiguo castillo de San Jorge.
Este castillo no solo fue una fortaleza medieval, sino que también fue la sede del temido Tribunal de la Inquisición, conocido como la Santa Inquisición. Además, en este mismo solar funcionó un cementerio, lo que añade aún más capas al pasado del lugar. Tras años de abandono y las frecuentes crecidas del río Guadalquivir, en 1823 se estableció aquí el mercado. Con motivo de la Exposición Universal de Sevilla en 1992, el edificio fue remodelado y el mercado trasladado temporalmente. En el año 2001, volvió a abrir sus puertas en su lugar original, completamente renovado, pero conservando su espíritu tradicional. Desde el inicio de este video, hemos podido observar en diversas ocasiones a los nazarenos, figuras inconfundibles de la Semana Santa española, caracterizadas por sus túnicas y sus altos capirotes cónicos. El nazareno que ilustra este momento luce un hábito azul, pero es común encontrarlos vestidos con una amplia gama de colores: negro, blanco, verde, morado, rojo y el intenso carmesí. Uruguay, el país del que somos y donde vivimos, país laico desde principios del siglo XX, las santerías son tiendas comunes que proveen artículos para una variedad de creencias religiosas y esotéricas. Por eso nos sorprendió encontrar en España tiendas enteramente dedicadas a la venta de objetos litúrgicos y vestimenta clerical para la Iglesia Católica Apostólica Romana, por ejemplo, para comprar sotanas. La modernidad de algunas de estas tiendas, con venta online, envíos a todo el mundo y servicios de pick-up, confirma aún más la arraigada tradición católica española. Durante la noche, justo en la esquina donde se encontraba nuestro hotel, presenciamos una de las tradiciones más emblemáticas y concurridas de Sevilla, y por qué no decirlo, de toda España, una procesión de Semana Santa. En ella, cofradías o hermandades trasladan imágenes religiosas por la calle en un acto cargado de simbolismo y devoción. ¿Es lo mismo una cofradía que una hermandad? En la actualidad ambas se parecen mucho, pero históricamente presentaban diferencias. Las cofradías solían agrupar a personas que compartían una misma profesión, oficio o condición social. Por ejemplo, existían cofradías de zapateros, cofradías de sastres e incluso de personas privadas de libertad. En cambio, las hermandades reunían a creyentes católicos sin importar su origen social o profesión. Hoy en día esta distinción prácticamente ha desaparecido y ambas entidades integran a personas de diversos ámbitos. Algo que nos llamó la atención, nuevamente, quizás por venir de un país laico, fue la vestimenta de los participantes. En un artículo de National Geographic que dejamos en la descripción, descubrimos que el característico capirote de los nazarenos tiene su origen en la época del Tribunal de la Inquisición, es decir, en el siglo XVI, un siglo antes de la fundación de las colonias británicas en América del Norte. Existen teorías que sugieren una posible inspiración en esta vestimenta por parte de grupos racistas en Estados Unidos, aunque también hay registros de capuchas cónicas utilizadas por verdugos en la Edad Media. Sin embargo, el artículo concluye que no hay una relación directa entre ambos usos y que el simbolismo del capirote en las procesiones es completamente distinto. Otro día comenzaba nuestra aventura por Sevilla y esta vez el camino nos llevó hasta uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la antigua fábrica de tabacos. Hoy, este imponente edificio alberga el rectorado de la Universidad de Sevilla, así como también las facultades de Geografía e Historia y Filología. Antes de que se construyera, esta zona era conocida como Las Calaveras.
Aquí se encontraba un antiguo cementerio de la época del Imperio Romano. La construcción de la fábrica comenzó en 1728 y estuvo paralizada por 15 años. Finalmente el edificio se terminó en 1757 y comenzó a funcionar como fábrica un año después. Es un edificio enorme. De hecho, es el segundo edificio más grande de España, superado por el monasterio del Escorial. Así que sí, es enorme. Ahora bien, hablemos de por qué este edificio fue tan importante. Con el descubrimiento de América, llegaron muchos productos beneficiosos: la papa, el tomate, el maíz, pero también uno muy polémico: el tabaco. Su éxito fue tal que la corona española creó un monopolio estatal para poder controlarlo. Durante la época colonial existían dos tipos de tabaco: el suntuario, que llegaba ya procesado desde Cuba y se destinaba a las clases altas, y el popular, que se elaboraba en esta fábrica. La entrada al edificio es gratuita, así que no duden en visitarlo. Como verán en el video, entramos por un lado y salimos por el otro. Una experiencia que vale la pena, tanto por su valor histórico como por lo arquitectónico. Y ahora llegamos a otro imperdible de Sevilla, el Archivo General de Indias. Esta institución fue creada en 1785 por orden del rey Carlos III, sí, el de la Puerta de Alcalá. Su misión era clara: reunir en un solo lugar toda la documentación relacionada con las Indias, nombre que los españoles usaban para referirse a los territorios descubiertos en América. Antes, estos documentos estaban todos desparramados en Valladolid, Madrid, Cádiz, incluso Sevilla. Hoy en día, este archivo es una fuente de consulta invaluable para miles de investigadores de todo el mundo. Y no solo guarda información sobre América, también hay documentos sobre otros territorios del antiguo Imperio Español, por ejemplo, Filipinas. Además, el archivo cuenta con salas de exposiciones que muestran la huella histórica de España en América, en un entorno que combina conocimiento y patrimonio. La entrada es gratuita y abre todos los días, excepto los lunes. El edificio es simplemente majestuoso. Escaleras de mármol, techos altísimos, pisos brillantes,
Todo transmite más la sensación de estar en un palacio que en un archivo, un lugar que guarda historia, pero que también la inspira. A tan solo unos metros del Archivo General de Indias nos encontramos con otro símbolo de Sevilla, la catedral. Justo en la entrada puede verse una réplica del giraldillo, esa figura que corona la cúspide de la Giralda, la antigua torre musulmana desde donde se convocaba a los fieles al rezo, convertida en campanario cristiano. La Catedral de Sevilla es colosal. De hecho, es la catedral gótica más grande del mundo, y si hablamos de templos religiosos en general, ocupa el tercer lugar en tamaño. El segundo lo ocupa la Catedral Anglicana de San Pablo, en Londres, y el primero, la imponente Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Pero este lugar guarda una historia mucho más antigua. Aquí alguna vez funcionó una mezquita, hasta que en 1248 el rey Fernando III de Castilla reconquistó la ciudad y el templo pasó a ser utilizado como iglesia católica. Un siglo y medio más tarde, se tomó una decisión muy audaz: construir una catedral monumental, una obra que tardó más de 100 años en completarse. Sin embargo, aún hoy, entre las piedras góticas, sobreviven huellas del pasado musulmán. El Patio de los Naranjos y la Giralda, que alguna vez fue minarete, son testigos silenciosos de una historia que fusiona cultura, religión y muchos siglos. En el corazón de la Catedral de Sevilla descansa uno de los personajes más discutidos de la historia, Cristóbal Colón. Colón falleció en 1506 en Valladolid, España. Allí fue enterrado en el convento de San Francisco, pero su viaje no terminó con su muerte. 3 años después fue exhumado y trasladado al monasterio de la Cartuja, en Sevilla. En 1523, sus restos volvieron a moverse, esta vez hacia el Nuevo Mundo, junto a los de su hijo Diego. El destino, la Catedral de Santo Domingo, en la isla La Española. Cuando la isla pasó a manos de franceses, los españoles decidieron actuar rápido. Desenterraron a Colón nuevamente y lo llevaron a La Habana, en Cuba. En 1898, tras la independencia de Cuba, sus restos fueron enviados de regreso a Sevilla, donde hoy reposan en este impresionante mausoleo. En el año 2006, un análisis de ADN confirmó que los restos que están en Sevilla sí pertenecen a Cristóbal Colón. Pero la historia no termina aquí. En República Dominicana, aseguran que los restos que se llevaron a Cuba no eran de Colón, sino de un familiar suyo. Por eso, cada 12 de octubre en Santo Domingo se exhiben los que, según ellos, son los verdaderos restos del navegante. ¿Dónde está realmente enterrado Cristóbal Colón? Tal vez su travesía aún no ha terminado.
En este viaje no podía faltar la visita a uno de los íconos de Sevilla, la Giralda de la Catedral. Algo que nos llamó especialmente la atención es que no cuenta con una escalera tradicional, sino con una amplia rampa que asciende desde la planta baja hasta casi la cima y hace que el ascenso sea mucho más amigable. Solo el último tramo es por escaleras. Las 35 rampas son originales y fueron colocadas para que el sultán pudiera subir hasta la cima montando a su caballo. A lo largo del recorrido hay pequeños descansos donde es posible hacer una pausa y, por supuesto, disfrutar de las magníficas vistas de la ciudad. Llegamos a la cima de la torre, que alcanza una altura de 101 metros si se incluye la veleta que la corona, conocida como el Giraldillo. Desde el mirador no es posible ver esta escultura en detalle, pero las vistas panorámicas de la ciudad son realmente impresionantes. La Giralda alberga un total de 25 campanas, cada una de ellas con el nombre de un santo. Nosotros hicimos una cola de 40 minutos aproximadamente para poder entrar, por lo cual les recomendamos ir con tiempo o comprar las entradas anticipadas. Y aquí ya hacia la salida tenemos el famoso patio de los naranjos, que no tiene naranjas en este momento, pero bueno, es muy famoso. Sí se siente el perfume de las flores, la verdad que es muy rico. Es el patio de la iglesia, el cual sus árboles son naranjos, como en gran parte de, por lo menos el sur de España. Es muy famoso, pueden haber visto fotos, algún video pueden haber visto. Sevilla tiene un color especial, tal como dice la canción. Es una ciudad que invita a caminar. Nuestro recorrido perdió un poco de magia por el mal tiempo que nos tocó y las aglomeraciones de Semana Santa, pero sin dudas que con buen clima y más tranquilidad, es un lugar que no hay que saltarse en el itinerario por la región de Andalucía. Gracias por ver nuestro video. Nos vemos en la próxima. Yeah.